Para comenzar a desarrollar el incumplimiento obligacional, hay dos conceptos que debemos tener muy presentes: la obligación y el objeto. El objeto de la obligación está compuesto por la prestación más el interés del acreedor. Esto es lo que nos va a servir para determinar si hay cumplimiento o no de la obligación. ¿Conocen el juego del tiro al blanco? Lo vamos a utilizar para graficar este concepto central. Para jugar al tiro al blanco necesitamos un dardo y un tablero. El dardo, en nuestro caso, va a representar la prestación. Y en el tablero vamos a encontrar en el círculo central el interés del acreedor, es decir, el cumplimiento. Quien va a lanzar este dardo es el deudor, que previamente a lanzar el dardo tiene que cumplir con todos los principios generales del derecho. Tiene que obrar de buena fe y tiene que conducir esta prestación hacia el eje, hacia el interés del acreedor. Esta es la única forma de que gane el juego cumpliendo la obligación. Si por el contrario, como vemos en el gráfico, el dardo recae sobre el círculo azul, en el que vamos a ubicar conceptos como incumplimiento defectuoso, incumplimiento relativo o mora. Si el dardo cae en el círculo azul, tenemos la posibilidad de tirar nuevamente. Como podrán ver, el círculo azul está muy cerca del interés del acreedor. Por lo tanto, el acreedor mantiene aún el interés de que se cumpla con la prestación. En el círculo azul vamos a ubicar conceptos como incumplimiento definitivo y frustración irreversible del interés del acreedor. Como podrán ver, a medida que nos vamos alejando del círculo blanco del interés del acreedor, las consecuencias son más gravosas. Como regla del juego, si el dardo cae en el círculo rojo, directamente no tenemos la opción de volver a tirar y perdemos. Esto implica que hay un incumplimiento definitivo de la prestación, sea porque la naturaleza de la obligación no permite otro tipo de cumplimiento o porque se ha diferido en el tiempo y ya el acreedor no tiene ningún tipo de interés. Es el típico ejemplo del caso del vestido de novia. Si yo voy a una modista y le indico la fecha de mi casamiento y me entrega el vestido de novia una semana después de la boda, por más de que la entrega material del vestido sea posible, no voy a tener ningún tipo de interés en obtener este vestido. Hay un incumplimiento que frustra de manera irreversible el interés del acreedor. Continuando con el juego, si lanzamos el dardo y cae en el círculo azul, vamos a tener la posibilidad de tirar nuevamente. ¿Por qué? Porque este tipo de obligación sí admite el cumplimiento tardío de la cosa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que pagar el alquiler del 1 al 10 y lo pagamos el 20, la obligación aún puede ejecutarse. El problema es que vamos a estar en mora y seguramente vamos a tener que asumir las consecuencias de esto. Lo característico en este tipo de incumplimiento es que el interés del acreedor se mantiene, todavía se puede satisfacer y que además la prestación es jurídicamente posible de ser realizada. Otro ejemplo podría ser en el caso de que compremos una computadora que viene con un paquete informático y si bien nos entregan la computadora, no cumplen con la obligación accesoria de entregarnos el paquete informático. Esta situación es reversible. Podemos ir al local comercial y hacer el reclamo y que este local cumpla acadamente con la obligación. Hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de este módulo. Los dejo a continuación con la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro en relación al incumplimiento. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado, queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos.
El concepto central del que nos ocuparemos en esta clase será la mora. La mora, a primera vista, nos parece un concepto ambiguo, pero como profesionales del derecho tenemos la obligación de saber determinar el alcance de cada una de las palabras. Es importante que podamos distinguir tres situaciones: el incumplimiento, la mora o un simple retraso en el tiempo. Bueno, comencemos. Dentro del concepto de mora tenemos que tener presente que aquí la obligación aún es exigible y que esta demora en el tiempo debe ser imputable al deudor. Y de aquí se desprenden los elementos. Si lo graficamos en un círculo, en el primer lugar vamos a encontrar el retraso o la demora. Y por eso les digo que no son conceptos que podamos identificar. Si bien es un elemento, necesitamos, además de este concepto, que sea imputable al deudor. ¿Y qué quiere decir imputable al deudor? Por ejemplo, si yo tengo la obligación de pagar mis deudas del 1 al 10 de cada mes y decido no hacerlo, o me olvido de hacerlo, o como tengo tantas deudas prefiero saldar otras y dejar esta pendiente, estas son situaciones en las que este retraso en el pago es imputable a mi persona. Pero además se requiere un tercer elemento, que es la constitución en mora del deudor. ¿Qué quiere decir? Que a estos elementos anteriores tenemos que darle un cierre, ¿sí? Los tenemos que dejar consolidados. De esto va a depender los distintos sistemas que tengamos de la mora. Por un lado tenemos la mora ex personae, que implica que tenemos que interpelar fehacientemente al deudor para reclamar nuestro crédito. ¿Cómo se interpela fehacientemente? Enviando una carta documento o constituyéndonos en el domicilio del deudor con un escribano y se le abre un acta notarial en la que queda acreditado que nosotros, como medio de prueba, hemos reclamado este crédito. Otra forma, otro sistema de la interpelación de la mora es la mora automática, que es la que recepta nuestro código. Esto quiere decir que con el mero transcurso del tiempo, el deudor cae en la mora. No es necesario que despleguemos una actividad de interpelarlo, de mandarle una carta documento. Se dice de manera figurativa que en este concepto queda interpelado por el paso de los días, porque cuando caen las hojas del calendario. El otro sistema es el que recepta nuestro código, que es la mora automática, para lo cual no necesitamos interpelación alguna. Por ejemplo, si nosotros sabemos que el 10 es el vencimiento, no nos van a mandar una carta documento. Directamente con el cumplimiento del plazo de ese día quedamos constituidos en mora. Pero solamente el deudor puede estar en una situación de mora. Pensemos en este caso. Estamos dispuestos a realizar la compra de un automotor. Por eso encontramos un aviso clasificado, nos gusta el auto, hacemos la transferencia del pago y el vendedor nos cita en una playa de estacionamiento el próximo jueves a las 12 del mediodía para realizar la entrega, para perfeccionar este contrato. Nosotros no asistimos. El vendedor sí está ahí, nos espera, pero nosotros nunca acudimos. En este caso, ¿qué consideran ustedes? Porque en definitiva es el vendedor quien sigue en la posesión de la cosa, pero somos nosotros que no cumplimos con nuestro deber de colaboración, de estar presentes ese día, en esas circunstancias, para poder efectivizar la transferencia. Entonces, en este caso, estamos en presencia del mora del acreedor, que seríamos nosotros acreedor hacia la entrega de esta cosa. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de estos conceptos. A continuación, podrán hacer la actividad práctica. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad y para poder orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado. Por un lado, la definición de mora del deudor y por otro, la de mora del acreedor.
queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. La realidad cotidiana cambia, la realidad económica cambia, las necesidades van mutando y esto también repercute en las leyes y no es ajeno en el mundo de las obligaciones. Por eso en este módulo vamos a analizar la modificación de las obligaciones. En principio podemos decir que nuestra posición jurídica va a ir variando a lo largo del tiempo. En algunas ocasiones, como consecuencia de un acto voluntario nuestro, por ejemplo, realizamos una cesión de créditos a favor de otra persona, aquí se modifica nuestra situación respecto de esta relación jurídica, y otras veces por hechos naturales, como por ejemplo el fallecimiento de una persona. Si una persona que tenía un determinado patrimonio fallece, yo en mi calidad de heredero ahora voy a continuar esta persona del causante en lo que refiere a su patrimonio. Una figura muy positiva y útil en la práctica es el pago por subrogación. El pago por subrogación se da cuando un tercero asume una deuda que es mía. Un amigo afronta un pago que en realidad es lo que yo debo. ¿Y por qué digo que es muy positiva? Porque en definitiva el acreedor satisface su interés. En definitiva, este acreedor se hace de su crédito y yo me siento un poco más aliviado porque ahora con este nuevo acreedor tengo nuevas posibilidades de negociación. Lo importante es que cuando esta persona, este tercero, realiza el pago, lo haga sabiendo que es una deuda ajena, que no cree que es una deuda propia, porque en este caso el acto estaría viciado por error y podemos pedirle nulidad. También este tercero debe tener la intención de convertirse en el nuevo acreedor y no realizar el pago por una mera liberalidad, como por ejemplo quizás mi madre afrontaría todas mis deudas sin necesidad de convertirse en una nueva acreedora. ¿Bien? Pensemos en este ejemplo. Mi abuela me entrega una suma de dinero para que yo vaya a pagar al banco las cuotas del crédito que tiene que pagar mes a mes. Una vez efectuado el pago, ¿para ustedes estamos en presencia de un pago por subrogación? Interviene un tercero, que en este caso soy yo, pero solamente para ejecutar el pago. Entonces, claramente no estamos en presencia de un pago por subrogación. Además, en este caso, los fondos salieron del patrimonio de mi abuela, es decir, salieron del patrimonio del deudor, no de mi patrimonio. Entonces, al efectuar el pago, la obligación queda extinguida, algo que no sucede en el pago por subrogación, que lo que se da es una modificación del sujeto y la obligación se mantiene viva. Como regla podemos decir que todo pago realizado por un tercero se subroga los derechos del acreedor, salvo que este pago sea realizado con oposición del deudor. Por ejemplo, si tenemos conocimiento de que nuestro vecino debe varios meses de alquiler y nosotros tenemos un poco de ahorros que podemos afrontar la deuda que él tiene. Le comentamos la situación y él manifiesta su oposición, no está de acuerdo con que lo hagamos. Como conocemos al dueño del departamento, directamente vamos y cancelamos la deuda. ¿Qué pasa acá? Porque en definitiva, el deudor originario se opuso a este pago que nosotros hacemos. Y además, la ley no prevé el pago por subrogación en estos supuestos. Entonces, no encuadra dentro del pago por subrogación. Pero no obstante esto, el pago es válido. Solamente que lo vamos a tener que encuadrar desde los principios generales del derecho y buscarle la vuelta por el lado del enriquecimiento sin causa, porque en definitiva estamos cancelando una deuda. Nuestro vecino no va a tener más esta deuda de los alquileres. Lo importante de este caso es que nosotros somos terceros no interesados.
en nada nos incide a nosotros y a nuestros vínculos patrimoniales la deuda que tenga nuestro vecino respecto a los alquileres. Por eso es importante tener presente qué tipo de modificación se van dando en las obligaciones. Muy bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de esta clase. A continuación los dejo con la actividad y nos reencontramos con las claves de respuestas. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro, ubicando el pago por subrogación, la asunción de deuda y cesión de créditos. Como característica en común de los tres institutos, encontramos que se produce la alteración de algún elemento estructural o funcional de la obligación, y la relación jurídica no se extingue, subsiste. Observen cómo el concepto ya aparece representado, queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el reconocimiento de deuda. Para analizar este instituto tenemos que partir de la base de la autonomía de la persona, de que somos libres para decidir con quién contratar y respecto de qué hacerlo. Pensemos en un ejemplo. Si decido prestarle 10.000 pesos a un conocido porque tengo ahorros y este conocido quiere realizar un viaje, pero no dejamos ningún tipo de prueba de este préstamo. Puede suceder no solamente por negligencia, sino porque, como lo conocemos y hay una situación de confianza, no vemos la necesidad de firmar un documento o cumplir con todas las formalidades, o hacerle suscribir un pagaré, ni dejar documentada toda esta transacción. El problema se da que meses después nuestro conocido fallece. Y uno de los herederos de este conocido viene y nos muestra el siguiente testamento que van a poder ver en pantalla. Es mi última voluntad dejar el juego de sillones a mi nieta María, la mesa del living a Rosa, la señora que me cuida. Reconozco que le debo a Lucas, mi vecino, 10.000 pesos que me prestó la Navidad pasada para pagar el viaje que hice a las cataratas del Iguazú. ¿Podemos decir que este testamento es un instrumento válido para el reconocimiento de la deuda? ¿O en realidad es necesaria la intervención de Lucas que reconozca efectivamente este crédito contraído? Para esto tenemos que retomar el concepto de reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda es una manifestación de la voluntad, que puede ser expresa u tácita, en la cual yo hago referencia a una deuda que aún se encuentre vigente. Entonces, de este concepto podemos decir que el reconocimiento de deuda es un acto unilateral o bilateral. Pues bien, es un acto unilateral y por eso el testamento y el reconocimiento de deuda que en él consta es perfectamente válido. No necesitamos el consentimiento del acreedor, en este caso Lucas, para dejar asentada esta situación. Como así también puede suceder que no lo hayamos comunicado de este reconocimiento de deuda que hicimos. La importancia que tiene el reconocimiento de deuda es que en primer lugar nos permite dejar documentada una deuda existente y además interrumpe el plazo de la prescripción. El ejemplo dado se trata de un reconocimiento de deuda expreso, circunstanciado, porque se deja constancia de que el préstamo fue para poder realizar el viaje deseado y además se conoce con certeza quién es el acreedor. Si bien en el testamento solamente se indica que es Lucas, el vecino, por las circunstancias,
por más de que no esté indicado el nombre completo, el domicilio y demás datos personales, tenemos certeza de que el acreedor es el vecino en este caso. Bien, alumnos, hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de este módulo y la importancia práctica que tienen las instituciones que hemos estudiado a lo largo del aspecto dinámico de la obligación. Los dejo con una actividad integradora para que puedan aplicar los conceptos ya adquiridos.